Hola, vamos a continuar con las presentaciones de las unidades didácticas que constituyen el seminario de pensamiento computacional que se desarrolla de forma autónoma o bien como un contenido dentro del máster de Educación y Tecnologías IDIC de Flaxo. Hoy corresponde a la segunda unidad, la que tiene que ver con el dilema que existe entre lo que es la programación, el aprendizaje de la programación informática y lo que es el pensamiento computacional como primer punto. El segundo es, pues, ¿qué es el pensamiento computacional? El sentido amplio que tiene el pensamiento computacional, una aproximación a una definición más o menos consensuada y como tercer punto, pues estaría el desarrollo de una propuesta propia que está formada por entre 14 y 16 elementos que constituyen lo que es el pensamiento, lo que hemos delimitado o lo que hemos diferenciado como habilidades, elementos cognitivos o desarrollos cognitivos o facultades cognitivas que son necesarias o que comúnmente poseen los programadores para desarrollar su trabajo. Son lo que Wynne llamaba herramientas mentales. De una forma, pues, lega en el tema en los temas de teoría del aprendizaje, pero que definía muy bien lo que es, primero lo definía Wynne y luego Grove, lo que es el pensamiento computacional. Y la última cuestión, pues, sería una discusión en torno a la situación en la que estamos, qué es lo que en este momento hace falta o lo que se ve para que el pensamiento computacional se implemente. Empezamos pues con el dilema que supone la programación frente al pensamiento computacional. La programación pues es una disciplina como cualquier otra cuyo objetivo es que los alumnos adquieran habilidades para programar ordenadores, pero habilidades específicas, es decir, que dominen pues una sintaxis de un lenguaje de programación o dominen pues la forma de hacer diagramas de flujo o de verificarlos, depurarlos, etcétera. Es decir, y también pues en fin, la naturaleza de cada uno de los lenguajes y de las tareas que quieren resolver. Esto es pues una asignatura más o menos descriptiva y más o menos mecánica, con una forma de evaluación muy parecida al que puedan tener las matemáticas, la física, la química o cualquier asignatura de STEM. De hecho, muchas veces se confunde y que tiene pues un desarrollo específico en cada uno de los niveles educativos. Por el contrario, el pensamiento computacional es un conjunto de lo que hoy día pues, se llaman habilidades, altas habilidades, que son previas y no son inherentes o no son susceptibles, no son efímeras, como si se vincularan a los lenguajes de programación o a los ordenadores, sino que son pues habilidades, pues ya digo, son habilidades más profundas o habilidades, lo que hoy se llaman habilidades blandas. La metacognición, en fin, el pensamiento lógico, el pensamiento en la resolución de problemas, son cuestiones que no son caducas, no son efímeras, sino que van más allá de la contingencia de una corriente en programación o de un lenguaje o de un sistema o de una arquitectura. Esa es la gran diferencia. Eh, Hay otras diferencias que son más sustanciales y que se derivan de su naturaleza de alfabetización en la cultura digital. Y es que constituyen una competencia clave en sentido amplio, constituye una competencia que es necesaria para el desarrollo del resto de materias, disciplinas o de funciones que las personas van a desarrollar. Esta es la cuestión. Esto es lo que hablaremos, no quiero profundizar mucho más, pero esto es lo que hablaremos en la primera parte. En cuanto a la definición, no es algo nuevo. Seymour Papert, en 1981, en su libro bastante importante, de hecho significó un hito en una época, el libro Mindstorm, Tormenta de Ideas,
ya estableció o predijo o intuyó lo que iba a ser el pensamiento computacional cuando dijo que la computación, los ordenadores, iban a cambiar la forma en que la gente iba a pensar, que los ordenadores iban a introducir patrones de representación y de proceso nuevos en el conocimiento humano. Bien, eso y no otra cosa es lo que en definitiva ha debido ser el pensamiento computacional. De una forma consensuada, se acepta hoy día por la comunidad, pues eso que tantas veces hemos dicho, que el pensamiento computacional consiste en el conjunto de habilidades de los programadores y que pueden ser útiles a la gente fuera de lo que es estrictamente la programación. Pueden servir pues tanto para su trabajo profesional, el conocer en esencia pues los mecanismos de recursividad, iteración, incluso sinéctica, como después veremos, lo que pueden valer pues para lo que puede necesitar una persona mayor para extraer dinero de una caja de ahorros, hacer una interrogación a la caja de ahorros o darle una orden para que nos dé una cantidad, y decidir si es con recibo, si no es con recibo, cómo van a venir los bienes distribuidos, supone utilizar pues conjuntores lógicos. Significa de alguna forma pues manejar el sentido que tienen las proposiciones lógicas y unos mínimos conocimientos implícitos de lo que es el pensamiento lógico. Bueno, pues esta sería la definición que se acepta de forma consensuada. Conjunto de habilidades que utilizan los programadores, pero que son útiles para la gente en la sociedad del conocimiento en su vida habitual o para los profesionales y para los científicos. Pero más allá de eso, lo que también vamos a ver, y no quiero ahora mismo en una presentación sencilla extenderme mucho, es la aportación. La aportación nuestra que vamos a hacer es, pues como hemos dicho ya, pues describir, hemos delimitado y hemos diferenciado hasta, bueno, según qué casos, 14 o 16 componentes. Recientemente, si añadíamos, como hemos visto, pues la metacognición, la sinéctica o últimamente el pensamiento bayesiano, son 16 componentes que no son excluyentes. Muchas veces esas componentes para un mismo problema o para hacer una misma tarea pues se combinan. Este planteamiento es un planteamiento holístico. No es que hay componentes que son compartimentos estancos y son componentes excluyentes, sino que, bueno, pues se ha delimitado y que sí que es necesario que los individuos adquieran destrezas para manejar con fluidez este tipo de habilidades. Entre ellas, pues hemos incluido pues las que estaban en la definición de Wynne, como es, ella decía que el pensamiento computacional lo representaba, además lo hacía mediante una sola componente, es la capacidad de configurar o de imaginarse pues un problema como un puzzle constituido por piezas que a su vez pueden desglosarse en otras piezas más elementales hasta llegar al alcance del individuo. Bien, pues esta forma de proceder es lo que ella llamaba el pensamiento computacional en una primera aproximación, que es lo que hacen los programadores. Esto que está común, por ejemplo, la psicología del aprendizaje, a esto ese proceso lo llama elaboración, descomponer una tarea o un proyecto, un programa, en tareas más sencillas hasta que las componentes más elementales estén al alcance de procesos cognitivos elementales. Es decir, los psicólogos a esto lo llaman la elaboración. Y es lo que nosotros hemos llamado, perdón, o hemos visto como una componente que es el análisis descendente. Descomponer problemas complejos mediante una habilidad que tiene unas características en problemas más sencillos hasta conseguir pues,
resolverlos de forma elemental y luego pues volver a componer. El sistema inverso es el análisis ascendente, donde se trata de abstraer elementos que tienen comunes distintos problemas hasta dar un método de resolución para una serie de problemas que tienen todos una naturaleza común. Eso es el análisis ascendente. Bien, en esta combinación, en esta relación de habilidades, están las habilidades clásicas, como son el pensamiento lógico, el pensamiento abstracto, y luego pues se incorporan habilidades que tienen mucho peso en el siglo XXI, como es la metacognición, el gestionar, el administrar, ser capaz de gestionar mis propias capacidades. Este también lo hemos, en fin, estoy haciendo un repaso muy por encima, y también pues la sinéctica. Esto es algo que realmente, perdón, que realmente muy pocos autores consideran, pero que si pensamos, por ejemplo, en la tortuga de Paper, ya que estamos hablando de él, lo que se hace es recurrir a esta forma de pensar o de procesar las ideas o de representar las cosas para resolver problemas, que es establecer una correspondencia entre esquemas corporales, entre las cosas tal como las perciben los sentidos, y la ejecución, sin un proceso, digamos, cognitivo muy rico, sino simplemente, pues, en fin, esto relato en el tema, pues la experiencia de Teresa Zabel, que fue la que me enseñó las posibilidades de esta componente. Ella, pues, era regatista, era una atleta de vela, y lo que hacía es, para controlar el timón, se guiaba por la percepción del viento en las mejillas, y sin prácticamente pasar por el cerebro, pues se generaban acciones más o menos complejas para controlar el barco, orientando la vela, orientando el timón, etc. Eso es, en definitiva, también lo que hacen los niños cuando a través de avanza 100, gira 60 o avanza 100, gira 120, pues ven que una línea se cierra para constituir un hexágono. Es la percepción a través de la lista y de la manipulación con el objeto tal como lo ven por el suelo. La cinética sería una componente. Bueno, pues esta sería la segunda, la segunda parte. Perdón, la tercera. La primera era el dilema, la segunda era la definición, y la tercera, pues, el pensamiento computacional como un conjunto de componentes, un conjunto holístico de componentes. Y la última es la reflexión en torno al momento en el que estamos. Es un momento, el pensamiento computacional es un tema complejo. A estas alturas se han desarrollado multitud de experiencias muy dispersas, y muchas de ellas sin contrastar, sin validar, y solamente en muy pocos países existen una situación en la cual ha recalado, ha permeabilizado al Boletín Oficial del Estado, a la normativa, lo que es el pensamiento computacional. Y tampoco se ha conseguido en la cantidad y con la extensión suficiente validar aquellas experiencias para que de una forma indiscutible pues nos aseguren que lo que estamos haciendo realmente es eficiente. Ese es el momento. Conviene ir más allá de esa situación y fomentar pues un corpus avalado por análisis empíricos, por investigaciones, y que tenga su proyección en el currículum de cada país y en la formación para de aquí a unos años. Esto, es decir, funciona así, la educación funciona a largo plazo, en una perspectiva de 20 años, esperemos que en este caso sean menos, pues eso enriquezca o ya determine pues que los alumnos que están en primaria, en educación infantil, en secundaria, obligatoria, pues hayan desarrollado estas habilidades que sean útiles en el resto, además, de una forma transversal, no solamente como una competencia clave, sino en el resto de materias. Hace falta también pues echar las raíces de un profesorado que esté convencido y que esté implicado como paso previo a una formación
que es nueva y distinta. Bueno, no quiero extenderme más, ya llevo 15 minutos y esto debería ser mucho menos, pero bueno, estas son las ideas que veremos en esta unidad. Muchas gracias y continuamos.